Con Parménides vamos a ver otro autor, en cierto sentido, similar desde sus planteamientos, desde sus preocupaciones a Heráclito, pero también desde cierta perspectiva vamos a ver que Parménides es algo así como está en las antípodas de Heráclito. ¿Qué quiere decir que está en las antípodas? Que es un autor que preguntándose lo mismo que Heráclito y con los mismos conceptos y con las mismas herramientas, termina dando una respuesta diametralmente opuesta a lo que hizo Heráclito. En ese sentido, vamos a ver entonces que, diciéndolo, digamos así, muy simplificadamente, es como si Parménides y Heráclito fueran el negativo el uno del otro. ¿Ya? Lo que Parménides plantea en una dirección, Heráclito lo va a plantear también, pero en la dirección exactamente opuesta, resolviéndolo con los mismos elementos. O sea, respondiendo la misma pregunta, con los mismos elementos, con los mismos indicios, van a ser respuestas exactamente opuestas entre sí. ¿Verdad? O sea, es como que dos personas no podían estar tan en desacuerdo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Yo en algún momento vacilaba cuando veo esto en los cursos de filosofía y le digo a la gente que probablemente Parménides y Heráclito se caían malísimo. ¿Ya? Es más que probable. Bien, vamos a ver. La semana pasada el grupo 1 me ayudó con la parte de contextualización de Heráclito. Entonces, vieran que los voy a molestar de nuevo para ver si son tan amables y me ayudan con la parte de contextualización de Parménides. Ustedes me dicen más o menos quién fue, cuándo nació, qué dijo, y etcétera, etcétera. Profe, denos un toquecito. Claro. O sea, es que, o sea, Bueno, entonces Parménides vivió en Elea Ajá. aproximadamente alrededor del 540 al 570 antes de Cristo. Él hizo un poema, de la naturaleza, que era principalmente sobre metafísica y cosmología, que le dieron su reputación. Y en este poema trata principalmente sobre el análisis e importancia del ser. Ok. Ahí estamos, Mónica. Sí. Ok, perfecto. Sí, en efecto, Parménides era de Elea. Vamos a ver ciertas cosas. Parménides era de Elea, lo que ahorita es Salerno. O sea, si naciera hoy, en lugar de haber escrito en el griego eliático o en la variedad de griego que escribió, escribiría probablemente en italiano, ¿verdad? Lo tendríamos entonces como un pensador italiano y no griego. Esto sigue en continuidad con lo que ya hemos venido viendo en el curso de toda la efervescencia y la dinamicidad que había en toda esta costa mediterránea, que era una efervescencia y mucha dinámica de índole cultural, comercial, de navegación, de intercambio de cosas, de intercambio de conocimientos, ¿verdad? Hay varias teorías a propósito de cómo se formó Parménides. Por un lado, pudo haber bien sido discípulo de Genófanes o bien pudo haber sido discípulo de Anaximandro. A Anaximandro ya lo vimos en el curso. Genófanes también fue un filósofo sumamente reconocido en la antigüedad clásica, de modo que ya sea con Genófanes o con Anaximandro, habría tenido una formación de muy, muy buena calidad. De hecho, Parménides, por el texto que nos deja y por el tipo de conocimientos que se ve que tiene, como para escribir en verso, como para también hacer el planteamiento que hace, es de pensar que su formación realmente fue bastante buena, bastante sólida, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Es importante ver que era, como les decía, contemporáneo de Heráclito. Muchas veces pasa que pensadores distintos terminan haciendo respuestas o haciendo propuestas a propósito de lo mismo, precisamente porque están inmersos en un universo cultural que lo potencia, que lo facilita. ¿Ya? Por ejemplo, es más que probable que las reflexiones que nosotros heredemos a las futuras generaciones tengan mucho que ver con este tiempo de pandemia, que este tiempo de pandemia empiece a hacer que nosotros nos preguntemos cosas fundamentales, cosas muy fuertes, también en relación con todo aquello que ha tenido que ver, ¿verdad? Cómo pensamos la salud, cómo pensamos la relación con otros, cómo pensamos la manera de hacer clases, la manera de comunicarnos, la manera de visitarnos, la manera de saludarnos, ¿verdad? También las implicaciones que tienen el asumir los trabajos de manera distinta, digamos, en este encierro, en esta, en esta nueva coyuntura. ¿Verdad? De la misma manera, en el tiempo de Heráclito y de Parménides, ellos respondían a unas circunstancias, a una coyuntura, que los hacían preguntarse más o menos cosas, las mismas cosas, cosas muy similares. En el caso de Parménides y de Heráclito, como les digo, aparecen más o menos las mismas cosas resueltas con más o menos los mismos elementos generales, pero con una propuesta muy diferente la una de la otra. Habrá que decir algo más, además, sobre Parménides y sobre su poema. En este sentido, es importante que una diferencia muy grande que tenemos entre el poema de Parménides y los fragmentos de Heráclito es que los fragmentos de Heráclito no hay manera de que tengamos a ciencia cierta el conocimiento de cómo estaban organizados cuando estaban componiendo el libro del que se extrayeron, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que como se perdió el libro así completo, entonces no podemos más que hacer una hipótesis de cómo estaban organizados los fragmentos en el caso de la propuesta de Heráclito. Es como que nos encontráramos un jarrón hecho trizas de tal manera que por más que nos esforcemos, no tenemos ninguna manera de eficiente y fehacientemente decir cuál es la pieza que va con cuál y en qué orden y por qué. En cambio, con el poema de Parménides tenemos una gran ventaja, y es que este señor Simplicio, un pensador del siglo VI, o sea, ya estamos ahí en Edad Media, en una Edad Media relativamente temprana, Simplicio, que era un estudioso medieval, estaba haciendo un comentario sobre un texto de Aristóteles. Y resulta que en una de las partes, para hacer el comentario, se le ocurrió traer a colación el poema de Parménides. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como cuando ustedes en la tesina tienen que hacer una cita, una referencia. Están haciendo una explicación, hacen un desarrollo y de pronto dicen, bueno, aquí vamos a meter la cita de tal autor o tal autora, ¿verdad? Entonces ustedes lo que hacen es que traen una parte de un texto. La diferencia es que Simplicio, en el comentario del texto de Aristóteles, por la razón que fuera, decidió escribir el poema de Parménides prácticamente completo, casi que a cabalidad. Entonces tenemos de muy buena mano, de muy buena fuente, el poema de Parménides casi íntegro, lo cual nos deja muy claro cuál fue la propuesta de este autor en ese poema. De alguna manera, Mónica también señalaba algo, que Parménides tenía algún prestigio. Ya solo el hecho de que su propuesta filosófica esté presentada a manera de poema dice mucho del prestigio que mencionaba Mónica. ¿Por qué? En la época de Parménides, la poesía era un género que lo cultivaba solo personas que tenían muy buenos recursos simbólicos, por decirlo de alguna manera. O sea, no era cualquier Sanchitos el que escribía un poema en los tiempos de la Grecia clásica. En ese sentido,
que a Parménides le hayan aceptado un poema y que ese poema lo hayan guardado, o sea, lo hayan transmitido y lo hayan hecho famoso, dice mucho de la aceptación y de la recepción que tenía este autor en mundo griego, que eran muy celosos con esto de los poemas. Habría que decir también que Parménides puede que haya escogido el formato de poema, porque recordemos que estas son culturas muy orales. ¿Qué quiere decir esto? Aun cuando ya había escritura en mundo griego, por limitaciones de muchas índoles, no era tan fácil ni tan barato poder transmitir por medio de algún tipo de texto el conocimiento que se tenía sobre algo, ¿verdad? O sea, tenía sus inconvenientes. En ese sentido, el poema de Parménides se engarza en un tipo de literatura que se utilizaba básicamente para, para ser recitada. Y a partir de ser recitada reiteradamente, poder facilitar su memorización y así transmitirlo por medio de la oralidad. O sea, la transmisión oral en el mundo griego era sumamente importante. Eso lo podemos ver ya desde tiempos de Homero, desde los tiempos de estos grandes clásicos que escribían de esa manera precisamente para valerse de la versificación y de la rima como un recurso que facilitara la memorización y la presentación de esos textos propiamente, ¿verdad? Ahora, el poema de Parménides lo vamos a dividir en tres secciones. Aquí tenemos una que es un preámbulo, una introducción, una suerte de preparación, por así decirlo. Esta, en cuanto a formato, es bastante diferente a las otras dos, porque lo que presenta es una especie como de relato. Aquí es donde es más claramente un cuento que se narra el poema, ¿verdad? Ustedes lo vieron, tiene muchas figuras, tiene muchas metáforas, y vamos a ver qué es lo que más o menos significan estas figuras y estas metáforas. Después vamos a tener, desde el punto de vista ya más de la propuesta de contenidos, dos partes. La primera, que se le suele llamar la parte ontológica, o sea, la teoría del ser en Parménides, es crucial, es importantísima. No, como vieron, no es tan grande, pero en eso poquito que dice ahí, dice mucho y de mucha importancia para la historia del pensamiento, para la historia de la filosofía. Y luego tenemos un último apartado que es también de contenido más filosófico, que tiene que ver con las apariencias y con la propuesta de qué es lo que tenemos que hacer con las apariencias o qué es lo que tenemos que hacer para remontar las apariencias, para ir más allá de ellas y para poder conocer lo que no sea solamente aparente, básicamente. Veamos primero el preámbulo. O veamos más bien ciertos supuestos generales que hay en la propuesta de Parménides. Como les decía, Heráclito y Parménides más o menos resuelven lo mismo de manera contraria entre sí, o sea, diametralmente opuesta, ¿verdad? Uno sería, como dirían en matemáticas, el inverso del otro, ¿verdad? Para Heráclito, habíamos visto hoy hace 8, el mundo el mundo cambia. Para Parménides, el mundo cambia solo en apariencia. Para Heráclito, el mundo cambia en realidad, o sea, la realidad es cambiante. Y lo que es aparente más bien es la permanencia. La permanencia no hay manera para Heráclito en que la podamos defender, en que la podamos sostener, sino que lo que tenemos que sostener, aquello con lo que nos podemos comprometer en relación con el funcionamiento de las cosas o con el ser de las cosas, es el cambio. Parménides, en caso contrario, lo que dice es exactamente al revés de lo que decía Heráclito. Para Parménides, el mundo solo en apariencia es que se ve que cambia, pero realmente lo que pasa es que permanece, ¿verdad? El problema es que cuando confiamos
Solamente en el conocimiento que aportan los sentidos nos podemos engañar. Ojo, eso es una coincidencia en Parménides y en Heráclito. Los sentidos pueden dar a conocer ciertas cosas, pero no son suficientes para dar a conocer realmente lo que las cosas son. En ese sentido, están de acuerdo en que los sentidos engañan, pero están en desacuerdo en exactamente en qué consiste el engaño de los sentidos. Para Heráclito, los sentidos nos engañan porque por medio de los sentidos es que podemos entender cierta permanencia en las cosas cuando la realidad es que cambia esas cosas. Por otro lado, con Parménides, por medio de los sentidos, el cambio que percibimos, ¿ya? Tenemos que entender que es una ilusión, que es pura apariencia. Porque lo único que podemos dar pie es para pensar que lo que existe es un ser que no cambia, que es inmutable, que es eterno. Después vamos a ver por qué. Pero el punto es, si la permanencia no existe o no existiera, no habría manera de conocer absolutamente nada para Parménides. A esto nos referiremos también con mayor profundidad más adelante, pero por el momento eso es lo que podemos dejar así más o menos señalado, como señalando la cancha, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, entonces, centrémonos en Parménides. A partir de que lo relacionado con el conocimiento de los sentidos es problemático, vamos a decir que para Parménides el mundo, cuando decimos que cambia, tenemos que hacer la salvedad de que cambia, pero solo en apariencia, no en la realidad. Entonces, aquí tenemos una contraposición que es importante. La realidad, por un lado, y la apariencia, por otro. O sea, en algún lado hay una especie como de separación entre lo que el mundo es y lo que aparece ante nuestros ojos, de manera tal que lo que vemos del mundo, lo que entendemos del mundo, es en última instancia engañoso, es deficiente, nuestro conocimiento sería ineficiente en ese sentido para poder explicar ese mundo. No sé si tendrán alguna pregunta a propósito de esto. ¿Se está entendiendo bien? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, veamos aquí algo que pasa con esto de la propuesta en estos autores, y en este caso en Parménides. Empecemos por hacer una distinción. Cuando decimos que nos confiamos demasiado de las apariencias, es porque estamos, desde el punto de vista de conocimiento, simplemente fundamentándonos en lo que vamos a llamar doxa. Doxa. La doxa, doxa es la palabra con la que los griegos llamaban a la opinión. La opinión es un tipo de referencia sobre las cosas cuya característica es que es suficiente solo subjetivamente. Solo tiene un alcance subjetivo. Quiere decir que cada quien puede tener una opinión y si hay diferencias de opiniones, pues no hay mucho que hacer. En el mejor de los casos, tratar de, por medio de una argumentación, persuadir a las personas o presentarles por lo menos la opinión y sus diferencias como para poder argumentar y poder ver que si hay algún cambio en relación con lo que se está sosteniendo desde meramente la opinión. Pero la opinión es un tipo de referencia de las cosas que no agota lo que las cosas son. Simplemente la opinión dice de cómo es que un individuo, una persona, alguien, se sitúa valorativamente enfrente de una realidad, de una circunstancia o de cosas específicas. Como entenderán entonces, como ya lo he dejado traducir también, la opinión, la doxa, es epistemológicamente débil. Es insuficiente para realmente poder andar en el mundo, poder entenderlo, poder explicarlo y poder, por supuesto, que hacerlo operativo. Por otro lado, tenemos esta palabra que es fenomenal, es una belleza de palabra, la aletheia,
¿verdad? Que sería lo que tendríamos que conocer en última instancia una vez que superamos la barrera de la mera opinión o la limitación de la mera opinión. La aletheia es una palabra que se puede traducir por la palabra verdad en español, pero de alguna manera queda corta. Por lo siguiente, vamos a ver qué significa aletheia y cómo se construye la palabra aletheia. Esta primera A que aparece en aletheia es privativa. ¿Qué quiere decir que es privativa? Es una A en negativo, significa, es una partícula que en español se convierte en negación. Es una A que significa o bien sin o bien no. Como por ejemplo cuando uno dice que está afónico, ¿ya? Que significa que uno está sin voz. O cuando decimos que algo es anónimo, una obra es anónima, es porque no conocemos el nombre de quien la fabricó, ¿verdad? En este caso, la A de aletheia, lo que nos está negando es precisamente un lethos, un lethe. Eso es un velo. ¿Saben lo que es un velo, verdad? Sí, para taparse. Es algo que sirve para taparse o para tapar, ¿verdad? Pensémoslo, por ejemplo, cuando, me imagino que habrán visto cuando van a develar una obra de arte. Cuando la inauguran, a veces las obras de arte lo que hacen es que le ponen un velo, o sea, la tapan y cuando ya la obra se inaugura, por así decirlo, si es muy importante, lo que se hace es que se retira ese velo. Una vez que se retira ese velo, ahí lo que está sucediendo es que entonces quienes están viendo la obra o quienes estaban viendo toda la circunstancia, una vez que ya no el velo no está, ya no tienen ninguna interferencia, ningún obstáculo para ver la obra tal como ella ha sido realizada, ¿verdad? Lo importante aquí de la palabra verdad en el sentido epistemológico es que es precisamente esa carencia de velo. O sea, nos relacionamos con la verdad de una con las cosas de una manera que tenemos enfrente de nosotros una especie como de cortina, como de pantalla, que evita que nosotros conozcamos las cosas como realmente son. Una vez que nosotros, por el proceso que sea, por la razón que sea, podemos quitar ese velo, podemos alejarlo de nosotros, y quedar en contacto directo con lo que las cosas son, entonces hemos conseguido esa verdad de las cosas. Ahora sí sabemos cómo son las cosas, cómo se pueden entender, en qué sentido se pueden manipular y cómo, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta con respecto de esto. ¿Todo claro con la palabra aletheia y doxa? Claro, profe. Bien. Entonces, veamos en qué consiste ahora sí los contenidos del poema propiamente hablando. Empezando, obviamente, por el proemio o preámbulo. Permítanme aquí quitar esto. Bien. Interesante, la primera cosa. Vamos a ver que Parménides lo que nos presenta, vamos a verlo aquí en este numeral 2, cuando Parménides dice que yo voy a contarte y presta atención al relato que me oigas. Esta palabra relato en griego es mitos. Me acuerdo que ustedes recordarán la palabra mito como un relato que se cuenta, como una especie de cuento, como lo que nosotros llamamos una leyenda o cosas así por el estilo. Ese es el tipo de relato que Parménides se está comprometiendo a hacer para su auditorio. Escuchen el mito que les traigo, dice Parménides. Esto es muy interesante porque evidencia que Parménides tiene toda la intencionalidad de valerse de este recurso literario, que es el de presentarnos una especie como de historia a partir de la cual nosotros podamos entender qué es lo que va a proponer. ¿Lo ven? Si ustedes lo ven al puro inicio, aquí, Parménides nos está hablando prácticamente
de un viaje que hace en un carruaje que es llevado por unas doncellas ahí, que llega a una puerta donde lo recibe la justicia, y vamos a ver todos esos elementos. Ese viaje que está presentando ahí Parménides es importantísimo como metáfora epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Que Parménides está tratando de simbolizar el proceso de conocimiento a partir de presentar el viaje que hace él, como un iluminado, a este lugar que está fuera de lo que otros humanos han visto. Por eso Parménides dice que es un camino no de mortales, es un camino de muy difícil acceso, y por eso Parménides, en ese sentido, ustedes lo vieron, se presenta en el relato como alguien a quien le tocó ir por alguna razón, ¿verdad? Es como si estuviera de alguna manera destinado a ser iluminado, a ser llevado en ese viaje para que alcance un cierto tipo de conocimiento o una cierta cantidad de conocimiento. Es importante ver entonces esta metáfora del camino y del recorrido, que realmente es muy usual en nuestra cultura. Ustedes me imagino que habrán visto muchas veces todas estas películas o series a donde se trata también de el camino del héroe, se le suele decir. El héroe o el personaje principal lo que hace es que se va de viaje, o la personaje principal, estoy pensando ahora, por ejemplo, en el viaje de Chihiro, quien sale de viaje, sale precisamente como una especie de rito de conocimiento, de iniciación de conocimiento. ¿Por qué? Porque una vez que termine ese camino y vuelva al punto inicial, va a haber crecido mucho, va a haber adquirido nuevos conocimientos, va a haber, no sé, generado un montón de nociones que antes no tenía. Entonces, el camino es importante como metáfora porque vehiculiza precisamente como metáfora ese significado de conocimiento. Vean que interesante esta parte del relato, esta parte del mito, que tiene que ver con que Parménides es llevado por una deidad, dice la traducción que ustedes tienen a mano. La palabra que aparece en griego ahí es daimones, que se traduce literalmente como demonia. A ver, en el mundo clásico, en el mundo antiguo, la palabra daimon no tiene la carga, por ejemplo, que tiene con nosotros que somos de una cultura más de tradición judeocristiana. Dentro de nuestra cultura, un daimon es un ser de alguna manera maligno. En la antigua Grecia no se referían a un ser maligno por medio de la palabra daimon, sino que la palabra daimon lo que expresaba era algo así como el estado interno de cada quien. Eso es un daimon. Eso es un daimon. Incluso lo vamos a ver con Aristóteles, que es lo que sigue. Con Aristóteles, una manera de llamarle felicidad a ese sentimiento que llamamos felicidad, es decir que cuando alguien está feliz es porque está eudaimónico. La partícula eu significa bien y daimónico significa referido al demonio interno de esa persona. O sea, el interior de esa persona está bien con ese principio interno, con ese daimon interno. Y por eso eudaimonía es una palabra que significa felicidad. Bueno, el daimon entonces es como una especie de ser que se manifiesta en este caso de manera tal que es una deidad la que lleva a Parménides, ¿ya? Por un camino, de nuevo, muy raro, que tiene algo de lo cual él va a poder aprender determinadas cosas. Vean esta otra metáfora que hay en el poema. Esta es otra figura importantísima. Y es que a Parménides no solo lo relaciona con la deidad, con esa demonia, sino también que hay unas muchachas que lo llevan, dice Parménides, que son las Eliades.
Las Helíades son hijas de Helios, del Sol. ¿Cuál es la figura que está aquí detrás? El Sol es el ser más brillante que se conoce en la antigüedad. O sea, dentro de las cosas que están en el cielo, el Sol es el que más iluminación aporta. Y la iluminación, la luminosidad en los textos estos clásicos, o en general, la vamos a entender como una metáfora también epistemológica, una metáfora del conocimiento. Entre más iluminados estamos, más conocemos. Y entre más tendamos a la luz, mejor conocemos, más conocemos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. Bien. Aquí hay ciertos otros elementos que podemos pasar así rápido. Llegan a donde una severa justicia, ¿verdad? En ese sentido, Parménides de alguna manera establece que ese viaje que él emprendió, que fue como una especie como de arrebato, ¿verdad? Él, como que se lo llevan, ocurre por justicia, o sea, es algo que había que hacer, es algo que tenía que hacerse y además es algo que está dentro de lo que es bueno que ocurra. Por eso es importante que sea la severa justicia, dique, la que reciba Parménides. Ahora, lo que Parménides está tratando de hacer es, en primer lugar, hacer una teoría de qué es lo que entendemos que existe, pero además de hacer una propuesta de qué significa conocer eso que existe y en qué términos podemos decir que lo conocemos. Por eso es que es importante que no perdamos de vista, ¿verdad? Así como en Heráclito había aquella contraposición entre los dormidos y los despiertos, en Parménides aquí van a estar los que saben del ser, los que saben de lo que existe y los que no. Parménides a los que no conocen los llama bicéfalos, o sea, seres de dos cabezas, porque con una piensan para un lado y con la otra piensan para el otro y nunca se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Vean que aquí, de nuevo, el poema, aun cuando tiene muchas libertades literarias, trata sobre cuestionamientos epistemológicos muy claros, ¿verdad? ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo que podemos conocer del ser y cómo podemos estar seguros de eso que conocemos? Y veamos una cosa más y después nos vamos a la pausa. El camino de la iluminación, que está en este prólogo o preámbulo, nos permite entonces ver un par de cosas. La primera es que efectivamente el camino de la iluminación nos permite ver que hay cosas en ese camino. Uno se va topando con cosas. La opinión y la verdad de la que hablábamos un par de láminas atrás es precisamente opinión y verdad acerca de las cosas que nos topamos en este camino, en este viaje, en este transitar, ¿verdad? De lo que se trata, ya vimos, era de mantener a raya las opiniones, las doxas, ¿ya? Sino que más bien hacer una propuesta más teórica, o sea, que sea más mayormente abarcativa de todo lo que existe. Ahora, en algún momento yo les decía que en la cultura clásica los verbos que tienen que ver con mirar, con ver, con observar, tienden a ser epistemológicamente fuertes, al punto que todavía hoy nosotros, los verbos que tienen que ver con conocer adecuadamente, los ligamos mucho con acciones que entrañan visión. Por ejemplo, si yo quisiera en este momento preguntarles si esto lo están entendiendo, les podría preguntar, ¿vieron? Lo que les pregunto es con un verbo de visión. O también les podría preguntar, ¿está claro? Que también es una imagen visual. La claridad, la visión, todo lo que tenga que ver con eso son metáforas que nos permiten entender un conocimiento adecuado.
En cambio, es distinto si, por ejemplo, yo les dijera, "Vea, esto yo no lo conozco muy bien porque lo escuché por ahí nada más. No me consta, solo lo escuché. ¿Ya? Escuchar parece ser que es como un verbo epistemológicamente menos potente que ver. Y eso se refleja también en la manera en que Parménides habla del viaje que él hace, que es un viaje de iluminación y por lo tanto de crecimiento en relación con el conocimiento de las cosas. En ese sentido, ¿verdad? El viaje de Parménides lo lleva en una dirección que va de la oscuridad a la luz, de la noche al día. Eso quiere decir que lo lleva en un progreso que parte de la ignorancia y lo deja en el conocimiento. Precisamente de eso es de lo que se trata. Ahora, todo esto son los elementos alegóricos. Ahora sí, veamos cómo están compuestos. En ese sentido, vamos a pasar a la parte ya de el apartado de la ontología. Ontología tiene que ver con el estudio que hacemos de las cosas, del ser y de cómo lo conocemos, obviamente. La parte de cómo lo conocemos es ese ligue que tiene la ontología con la parte epistemológica en relación con lo que decimos que conocemos. Pero desde el punto de vista del poema podemos encontrar ahí una teoría del ser, o sea, una ontología, una reflexión a propósito de cuáles son los modos de existencia que tiene el ser y cómo se presenta el ser dentro de esos modos de existencia. Vamos a ver entonces qué significa esto. Para Parménides, vamos a tener la presencia de una diversidad de caminos. Aquí yo listé 3. En última instancia vamos a ver que los caminos mencionados en el texto son 4, pero uno no lo consideré, uno no lo puse acá en la lista, precisamente porque no es propiamente hablando un camino que exista. Ahorita vamos a ver por qué. Los caminos entonces, por un lado, vamos a tener, veamos esta otra, voy a pasar a esta otra. Parménides habla de 2 caminos. El camino del ser, que literalmente dice el que es y que no es posible que no sea, o sea, el de lo que es y que no es no ser. Y ese camino está contrapuesto al camino del no ser, que lo describe de la siguiente manera, que es el de lo que no es y que necesariamente es no ser. Esta contraposición va a ser importante porque aquí es, en estos 2 descripciones, es donde se centra, donde se resuelve, por decirlo de alguna manera, la propuesta ontológica de Parménides. Vamos a ver, ¿qué significa el camino que es y que no es posible que no sea? Ser, aquí la palabra ser, el verbo ser, es sinónimo de existir. O sea, el camino del ser que es y que es imposible que no sea, es el camino que existe y que es imposible que no exista. Y cuando nos pasamos al camino del no ser, pues es exactamente lo contrario. Es un camino que no existe y que no es posible que sí exista. Aquí vamos a hacer una contraposición. Por un lado estaría entonces el ser, por otro lado el no ser. Si el ser es lo que existe, el no ser es lo que no existe. Lo que no existe, otra manera de llamarlo, es la nada. Ni la nada ni el no ser existen propiamente hablando. Nos referimos a ellos por una posibilidad que da el lenguaje de alguna manera, pero no es porque desde el punto de vista de cosas que existan, cosas que estén ahí, el ser sea algo y el no ser no sea algo, sino que simplemente tenemos la existencia de las cosas consideradas en su total magnitud, eso sería el ser, y fuera de eso no queda absolutamente nada. Por eso es que fuera del ser, que es lo único que existe, al no haber absolutamente nada, decimos que no hay absolutamente nada y por lo tanto realmente eso es puro no ser y el no ser no existe.
¿Se entiende? ¿Preguntas con esto? Profe, Está, entonces el único camino sería el del ser. propiamente hablando, sí, porque el otro no existe. Es el camino del no ser. No sé si ustedes alguna vez o leyeron, vamos a ver, yo creo que yo lo tengo por aquí. Sí, no sé si conocen este libro. Dejo de compartir un momentito solamente para que vean este libro. No sé si lo están viendo ahí. ¿Conocen este libro? También es una película. La historia interminable. No, profe, cuéntenos de qué es. Ah, no se puede, porque si no, no terminaríamos nunca, muchacho. Spoilenos. Vamos a ver. Nada más les puedo mencionar lo siguiente. Se los requete recontra recomiendo. La historia interminable es un libro de fantasía. Y hay un personaje ahí en el libro que es precisamente la nada. La nada es una especie como de presencia amenazadora, ¿ya? Que va avanzando y va destruyendo todo lo que existe. Y de lo que trata la historia es de que Atreyu, el héroe de la historia, bueno, y también hay otro héroe en la historia que es el niño que está leyendo el niño que está leyendo el libro, ¿verdad? De lo que se trata es de que ellos, por medio de la fantasía que puedan imaginar en la cabeza, hagan que la nada retroceda. Porque si se acaba De hecho, el mundo fantástico en donde está pasando esto se llama fantasía. Y si la gente deja de tener fantasía, entonces la nada avanza. Se parece un poco como lo que pasa en el texto de Peter Pan, ¿ya? Que para que el país de nunca jamás se mantenga, los niños tienen que seguir creyendo de verdad que existe la magia y que existen estos seres fantásticos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa con esa nada que opera en este libro? Que es muy interesante porque lo presentan como una especie de, como de oscuridad. En la película especialmente es como una oscuridad que va avanzando y después de que ella llega todo se destruye, ¿verdad? Bueno, Parménides, si viera esa película, Parménides diría, ah, esto está un poco extraño porque la nada no puede ser amenazante porque la nada no es. La nada no puede avanzar porque solo avanzan cosas que existen y la nada no es. La nada no puede destruir porque solo pueden destruir las cosas que existen y la nada no es, la nada no existe, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es realmente, como dijeron hace unos minutos, el único camino que existe es realmente el camino del ser. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué decimos que el no ser no existe, que la nada no existe y que realmente poder referirnos a la nada es en última instancia solamente una posibilidad de lenguaje, pero en que referencialmente no estamos específicamente, cuando hablamos de la nada, no estamos pensando en ningún contenido? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí. Creo que ahí mandé el libro pirateado. Yo Ah, le muy hago bien. pérdidas grandes a las editoriales. Ah, eso está bien. Digamos, muy bien. Ahora, haciendo esta contraposición, vamos a decir que realmente estos dos caminos que contrapone Parménides nos dan pie para hablar realmente dentro del camino del ser, de tres caminos. De tres caminos. Con lo cual, entonces, nos quedamos con cuatro caminos. El camino del ser, estos dos caminos que están dentro del camino del ser, y el camino del no ser, que sería un camino inexistente, por lo tanto realmente no podría entrar en la lista, porque no vamos a listar un camino que no existe. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les parece si hacemos aquí la pausa de 10 minutos? Tengo que son ya las 3:50 y podríamos volver a las 4 en punto, a menos de que tuvieran alguna pregunta. Bien, entonces, dejo de grabar acá